Hola a todos. Mirad, lo primero que vamos a aprender es cómo abrir el LibreOffice Base. Simplemente te vas al menú, abres el LibreOffice Base y lo primero que te pregunta es si crear una nueva base de datos. En este caso, decimos que sí, le damos a todo siguiente y finalizar. Lo que va a hacer es pedirte el nombre de la base de datos. Le pones el nombre que tú quieras. Base de datos nueva, pues ahora, guardar. Vamos a ver que se vea bien. Así se ve bien. Perfecto. Bueno, lo que tenéis que hacer ahora es, veis aquí que tenéis un menú que pone tablas, consulta, formularios e imagen. En una base de datos lo primero que hay que hacer son las tablas. Para hacer las tablas hay varias formas de crear las tablas, con un asistente, etcétera, pero lo vamos a hacer en modo diseño, que es el modo más sencillo. De esta forma te aparece lo que sería un menú donde tú tienes que insertar varias cosas. Uno es el campo, es decir, cuando tú haces una tabla, ejemplo, aquí tenemos el ejercicio que os he mandado, aquí tenéis el nombre del campo, es decir, el nombre, como podéis ver, aquí tenéis el nombre del campo, el tipo de campo que es decir, si esta cosa es un número, un texto o una fecha. Es muy importante seleccionar correctamente el tipo de campo, porque luego a la hora de hacer relaciones, algo que veremos posteriormente, si este campo no está bien puesto, no va a funcionar. Ejemplo, veis aquí el ID de película, pues le va poniendo un número. El título, tú le dices que es un texto y luego aquí lo rellenas con estos textos. Director también es un texto, etcétera, etcétera. Otro texto. Año, pues es una fecha, pues elegimos fecha y aquí pondríamos las fechas. Formato también es un texto y vista es un booleano, es decir, sí o no. Es un marcador de esto. En la tercera columna lo que se pone es una leve descripción de lo que es este campo, pues si alguien tuviera que revisar la tabla que tú has hecho. Es importante que los campos no tengan ningún espacio, no pueden tener espacios, ¿vale? Ejemplo, si esto lo vemos aquí, lo ponemos aquí en un ladito. Bueno, aquí empezamos introduciendo el nombre del campo y de guión bajo película. En el lateral te pide el tipo de campo que es. Esto es muy importante, elegir el tipo de campo, ya que si no elegimos un tipo de campo correcto, luego a la hora de introducir el texto nos puede dar errores, o cuando hagamos relaciones también nos puede dar errores. Es algo que veremos próximamente. Por lo tanto, ¿y de película qué es? Yo veo lo que es y de película es un número. Pues yo elijo un número. Tenemos dos opciones, un número o un entero. Os recomiendo que uséis siempre la opción integer. ¿Y por qué digo que uséis esta opción mejor? Porque cuando tú le das a entero, en la parte inferior te sale el tipo de entero. Es decir, si quieres que este valor sea automático, de tal forma que tú cuando vayas introduciendo los datos no tienes que poner 1, 2, 3, 4, etcétera. Lo pone el ordenador automáticamente. Esto va bien, pues para no tener que estar poniéndolo tú normalmente. Aquí te dice qué longitud puede tener hasta 10 dígitos, y el formato si quisieras darle algún formato. Aquí en el lateral se pone la descripción. Identificador único. Bueno, el resto pues sería el título. No pongáis acentos tampoco, si es posible, porque tampoco lo reconoce. No puede dar problemas. El texto, te dice que el título es un texto, es correcto, porque tú cuando vayas a escribir el título, todo esto de aquí es texto, y la longitud que quieres que tenga este texto. Tú puedes limitar la longitud, es decir, cuántos caracteres máximos quieres que pongan aquí. Por ejemplo, longitud 100. Pues ya está, ponemos aquí. Y aquí elige si es necesario que la persona cuando rellene la tabla lo tenga que rellenar sí o no, o dejarlo vacío. Y así con el resto, pues director, es un texto, no pasa nada. Año, pues es un tipo fecha, y te pone el formato de la fecha, que si quisieras cambiarlo. Y si la has visto, no, perdón, formato primero, formato es un texto, pero aquí por ejemplo veis que solamente tiene 3 letras. Yo esto lo puedo limitar a única y exclusivamente 3 letras. Y lo tenemos vista, si la han visto o no. Y aquí elegiríamos lo que es el tipo booleano, ¿vale? Que es lo que saldrá. Y luego aquí hay que poner la descripción que os pone aquí.
Cuando tú haces una tabla es importante, muy importante, que haya un identificador único. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que buscar un valor en todos los campos que yo he puesto que nunca se pueda repetir. De estos campos que vemos aquí, el del título, pues puede haber 2 películas que se llaman igual, o un director puede haber hecho muchas películas, etcétera, etcétera. Aquí vemos que hay un solo campo que no se va a repetir nunca, que es el de película. Pues a este hay que ponerle lo que sería la clave principal. Si nos aparece, tú puedes elegir cualquier cosa, le das botón derecho aquí y le ponemos clave principal. Esto es importante porque las tablas luego para relacionarlas necesitan tener todas una clave principal. Esto lo que va a permitir es relacionar tablas. De tal forma que siempre tiene que haber dentro de una tabla un identificador único. Es decir, que si yo digo 1, este 1 corresponde a una sola película concretamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuando le demos a guardar, nos va a pedir que le pongamos el nombre de la tabla. En este caso, pues le ponéis, era la tabla películas. Pues, películas. Y le damos a aceptar. Ya podemos cerrar esto de aquí y automáticamente vemos que dentro de tablas me aparece aquí una opción que es películas. Estas películas es lo que yo he hecho. Si le doy ahora botón derecho, editar, puedo modificar los campos si me he olvidado algo, ponerlo, etcétera, etcétera. Y si le doy doble clic, me permite empezar a rellenar los datos. Aquí lo único que habría que hacer es copiar lo que yo os he mandado. Bueno, una vez que ya hemos abierto esto, me veis, identificador me pone campo automático, porque yo le dije que los números me los pusiera automáticamente. Esto podemos hacer más ancho para ver todo lo que hemos puesto. Aquí pondríamos pues el título, Blade Runner. Pasamos al siguiente, que sería Ridley Scott. El año 0183, formato DVD y si la he visto o no. Le podríamos dar aquí sí o no, ¿vale? Aquí empezaríamos ya con el resto de campos hasta completar totalmente la tabla. Una vez que la tengamos hecha, pues ya está, simplemente podemos cerrar. Y si le damos doble clic, podemos ver que yo ya he metido un campo, los campos que tengo metidos. Y si quiero editarla, botón derecho, editar. Y es así como se realizan las tablas.